Bien, sean todos bienvenidos. Hoy iniciamos la primera unidad del curso de actualización en planificación curricular. En esta oportunidad vamos pues a trabajar todo lo relacionado a las orientaciones para el desarrollo de competencias. En este caso, Educatec Norte promoviendo el desarrollo de aprendizajes en función a la formación docente en servicio. Entonces vamos a iniciar un poco mirando el tema del propósito de la unidad. Hoy conocerán y reflexionarán sobre las orientaciones para desarrollar competencias a partir de una mirada técnica, haciendo uso del análisis, la reflexión crítica y la propuesta de mejora. Como ustedes saben, vivimos tiempos de cambios, de profundos cambios en el sector educativo. Entonces, eso nos hace mirar desde otra perspectiva las prácticas pedagógicas. Por lo tanto, existen dentro de nuestro currículo nacional las famosas tendencias sociales que son actuales y que nos permiten tener una idea de cómo es que se tendrían que estructurar nuestras prácticas pedagógicas. Uno de esos cambios es la aceleración masiva de la producción del conocimiento, distinto tal vez a en otras décadas donde el conocimiento era limitado. Hoy por hoy nuestros estudiantes tienen mucha facilidad para poder acceder a ese conocimiento. También el reconocimiento y revaloración de los saberes de diversas culturas, nuevos tipos de trabajo que exigen nuevos desempeños, el uso masivo de las TIC y la innovación constante que ha invadido este nuevo escenario educativo, el trabajo con grandes cantidades de información. Entonces, la idea ya no es ahora acumular al estudiante de información, sino ir viendo algunas otras formas de cómo él tendría que sintetizar, analizar y resumir esta información. Por lo tanto, estas tendencias, si hacemos una mirada a la diagnóstica de nuestra realidad social y socioeducativa, entonces estaríamos viendo que nos estamos enfrentando a un escenario distinto de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, los retos y los desafíos que actualmente tenemos en la educación son múltiples y diversos. La pregunta sería, ¿el docente está preparado, está fortalecido pedagógicamente para poder brindar ese acompañamiento en la gestión del currículo a nuestros estudiantes? Es por eso que hoy urge reflexionar acerca de estas situaciones para ir implementando algunas formas que nos permitan gestionar adecuadamente nuestro currículo por competencias. Entonces, vamos viendo que dentro de nuestro currículo actual por competencias, el currículo nacional, nos plantea el famoso perfil de egreso, que son los aprendizajes que todo estudiante al término de la educación básica tiene que aprender, cual sea su situación sociocultural, económica, política, son aprendizajes básicos que se deben alcanzar. Y justamente estos se traducen en las tendencias y los desafíos que tenemos como sociedad. Se han traducido en 11 aprendizajes que contiene el perfil de egreso, que más adelante este perfil de egreso se van a traducir en las competencias y las capacidades que trabajamos en nuestra planificación curricular. Seguidamente, nosotros no solamente trabajamos la parte del ser, del saber y del saber hacer, sino nuestra educación es integral. También trabajamos el ser, cómo es que el estudiante aprende, cuál es esa disposición que tiene para aprender. Ahí ya nos estamos enfrentando al tema de los enfoques transversales, que en este caso el currículo nacional nos plantea 7 enfoques transversales: inclusivo, de atención a la diversidad, el ambiental, el intercultural, la búsqueda de la excelencia, derechos, igualdad de género y orientación al bien común. Estos 7 enfoques transversales se transversalizan, como su propia palabra lo dice, en las competencias, en una forma también de actuación, pero no del saber ni del saber hacer, sino del ser. Entonces, este perfil de egreso, para poderlo desarrollar a lo largo de nuestra planificación, ejecución y evaluación curricular,
nos plantea definiciones claves que tenemos que tener en cuenta para poder entender y comprender más de cerca cómo es que vamos a llegar a lograr estos 11 aprendizajes al término de la educación básica. Por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por perfil de egreso? Es una visión general, integral, de eso que queremos que aprendan los estudiantes, como ya lo dije en su momento, al término de la educación básica. O sea, estamos refiriéndonos inicial, primaria y secundaria, ¿verdad? Y gracias a que tenemos un perfil de egreso, podemos ir cerrando brechas de desigualdad, porque tanto los estudiantes de la costa, de la sierra y de la selva van a tener la misma oportunidad de aprender estos aprendizajes básicos que son fundamentales para el ciudadano del siglo XXI. ¿Qué más tenemos como definiciones claves que sustentan nuestro perfil? Las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y los desempeños. Estos propósitos de aprendizaje que vemos, que están en nuestro currículo nacional, son piezas claves y fundamentales para nosotros poder después diseñar auténticas actividades de aprendizaje que conlleven al estudiante justamente al logro de esos aprendizajes del perfil. Definamos entonces claramente que desde el currículo nacional, ¿qué es una competencia? Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, a partir de un reto, a partir de un desafío que puede ser real o simulado, es que el estudiante tiene esa necesidad de movilizar y de combinar una serie de capacidades justamente que le permitan poder realizar ese reto que está enmarcado de manera situada en un contexto determinado. Es por eso que hoy es importante que en nuestros planes y en nuestros programas de planificación partamos de situaciones concretas, de situaciones reales o imaginarias, pero dentro de un contexto situado en donde el estudiante conoce y es protagonista del mismo para que a partir de allí él pueda tener las capacidades necesarias justamente y el deseo de descubrir y de aprender nuevas formas. Por ello, si un estudiante de nuestra educación básica regular es capaz de hacer eso, podemos decir que es un alumno competente. Pero ¿qué son las capacidades? ¿Qué entendemos por las capacidades? Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Cuando hablamos de conocimientos, nos estamos refiriendo al saber, lo que el estudiante tiene que saber. Muchas veces hemos cercenado algunas ideas o hay algunos mitos que, por ejemplo, nos dicen que los conocimientos ya no son importantes en este currículo por competencia. Totalmente falso, porque sí, el alumno necesita tener el conocimiento, la teoría, la ley, las disciplinas bien claras para que a partir de allí él pueda desarrollar una potencialidad que es ya la habilidad, el saber hacer. Pero también juega un papel muy importante el tema de la actitud. ¿Cómo es que el estudiante demuestra esa habilidad o ese conocimiento? ¿Cuáles son esas formas de manifestación? Entonces ahí nos estamos refiriendo al ser. Entonces, en conclusión, trabajamos el saber hacer y el ser de cada estudiante. Ya los estándares nos van a servir para medir cuánto están que aprenden los estudiantes. Un estándar se están establecidos según el currículo nacional por ciclos. Entonces, por ciclos de la educación básica a mí me va a permitir saber cuánto un niño, un joven, un estudiante está aprendiendo, ¿no?, a lo largo de esta escolaridad. Entonces son descripciones de las competencias. Una forma de medir el desarrollo de una competencia en un ciclo es gracias al estándar, ¿verdad? Mientras que para medir la competencia en un grado voy a tener los famosos desempeños según el nuevo currículo nacional. ¿Por qué? Porque ya los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Estos desempeños ya vienen a ser situaciones más observables. Es por eso que del desempeño
después se desprende la evidencia de aprendizaje, lo que nos va a dar cuenta de qué cuánto el estudiante va aprendiendo, las famosas evidencias de aprendizaje. Entonces, en síntesis, lo que queremos trabajar en esta unidad justamente es cómo es que nosotros podemos desarrollar competencias desde nuestra práctica pedagógica. Y para eso, en el currículo nacional nos muestran las orientaciones pedagógicas para la planificación. En la ejecución o en la planificación o en la evaluación, nosotros tenemos que tener en cuenta estas orientaciones y van a ser hitos claves para que nuestra práctica pedagógica sea adecuada. Entonces vamos mirando, en primer lugar, estamos trabajando bajo los enfoques constructivistas y socioconstructivistas, y en función a esos dos enfoques es que se dan estas 10 orientaciones, que gracias a estas es que se desarrollan las famosas competencias. La primera orientación sería que para toda situación de aprendizaje nosotros tenemos que partir de una situación significativa, una situación que puede ser real o también puede ser simulada. Por ejemplo, si yo trabajo con los estudiantes o quiero trabajar el tema de los animales, yo puedo plantear una situación de contexto, por ejemplo, simulada acerca del zoológico, pero es que no me lo voy a llevar al zoológico a los estudiantes, pero sí yo puedo recrear una situación parecida de visita al zoológico. Entonces, ante esa situación significativa, ya estamos hablando de una situación similar, pero también situaciones reales, ¿verdad? Situaciones del contexto mismo de la coyuntura que nos permite a nosotros los docentes ir viendo qué de tanto interés es para el estudiante. En otras palabras, la situación significativa la encontramos dentro de las mismas prácticas sociales, y gracias a esta situación es el pretexto para que el estudiante pueda aprender y por lo tanto logre la habilidad, logre el conocimiento, por lo tanto logre la parte del ser, en otras palabras logre la competencia. Entonces, pero para que sea significativa tiene que ser real, y esa situación real o simulada lo va a conllevar al estudiante a un reto, a un desafío, porque si no hay reto, no hay desafío, entonces no va a poder movilizar diversas capacidades para resolverlo, porque justamente el reto, la situación retadora al estudiante le permite generar interés y deseo de buscar la solución, y al buscar la solución obviamente va a movilizar recursos mentales, que son las capacidades para poder lograrlas. ¿Sí? Otra orientación para poder desarrollar el currículo por competencia es generar interés y disposición como una condición para el aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes deben de tener claro lo que van a aprender, y eso nosotros lo trabajamos en el proceso pedagógico cuando organizamos nuestra aula y presentamos el propósito y la organización. Si los estudiantes tienen claro qué van a aprender en el día de hoy, qué es lo que van a hacer, y también conocen los criterios con los cuales van a ser evaluados, obviamente va a haber más deseo de involucramiento por parte de los estudiantes. Es punto clave también en estas orientaciones en el desarrollo de las competencias. No podemos generar conocimiento si antes no escudriñamos qué pasa por la mente de los estudiantes, qué cuánto saben, cuáles son esas experiencias significativas que han tenido anteriormente y que esas les van a permitir seguir aprendiendo, qué cuánto saben los estudiantes. Un individuo desde que nace tiene experiencias directas y significativas con el entorno, y en la medida que va creciendo, esas experiencias se van enriqueciendo y se convierten en los famosos saberes previos. Van creciendo y van comprendiendo mejor su mundo, mejor la realidad. Y mientras más directas sean esas experiencias, muy estimulantes y mucho mejor sería para el aprendizaje de una persona. Y dicho sea de paso, se dice pues que uno deja de aprender hasta el día que muere, ¿verdad? Entonces, de la misma manera sucede acá. Entonces, en el aula, el primer punto de partida tendríamos que empezar por saber cuánto saben los estudiantes. Para partir de ahí también a nosotros nos va a servir para poder saber de eso que yo quiero que aprenda mi estudiante, que cuánto él ya sabe. He ahí la importancia de los saberes previos. ¿Y qué son los saberes previos?
es recuperar, evocar, activar la memoria, un proceso cognitivo básico, mental de una persona humana. Recuperar la memoria, recuperar, activar. ¿Cómo? A través de preguntas, a través de una actividad que yo le pueda dejar, que me voy dando cuenta de qué cuánto conoce de eso que yo quiero que aprenda. ¿Y qué puede recuperar? Puede recuperar, por ejemplo, conocimientos, puede recuperar una serie de leyes, una serie de situaciones que le permitan al estudiante, vivencias, que le permitan a él después relacionarlo con ese reto, el cual lo va a conllevar a la nueva situación que va a aprender. Otra orientación, y que es constructivista, es que el estudiante y toda persona aprende haciendo. Entonces, aprender y hacer definitivamente son procesos indesligables, dos caras de una misma moneda. Y esto justamente al estudiante le da protagonismo, y eso en la sesión de aprendizaje lo vemos vivenciado cuando ya desarrollamos nuestra sesión en el proceso, en el momento del desarrollo de nuestra actividad de aprendizaje, con los famosos procesos didácticos. En el proceso didáctico nosotros acompañamos y mediamos el aprendizaje, ¿verdad? Y es ahí donde el estudiante, a través de una serie de estrategias, a través de una serie de situaciones, él empieza a deducir, a inducir cómo llegar a la resolución de esa situación problemática. Y solamente de nosotros necesita esa mediación. Pero es más significativo cuando él lo hace. Y así estamos logrando autonomía de pensamiento. ¿Qué más? La pregunta sería, ¿cómo entonces se construye el nuevo conocimiento? Definitivamente, para construir el nuevo conocimiento necesitamos habilidades. Habilidades cognitivas, actividades motoras, sociales, afectivas. Pero no solo necesitamos las habilidades, también necesitamos el conocimiento, la información, los principios, las leyes, las teorías que me permitan tener la solidez necesaria para poder enfrentarme a ese reto. Y después tener la capacidad de poder transferir eso que estoy aprendiendo, ese nuevo conocimiento adquirido, aplicarlo de manera pertinente a otras situaciones del contexto, en este caso real, que tenemos. Pero bueno, no todo es color de rosa en un proceso de enseñanza-aprendizaje. No todos los alumnos aprenden de la misma manera. Habrán espacios donde se generen ciertas dudas, incertidumbres, errores. Por lo tanto, como docente y desde la teoría constructivista y socioconstructivista, yo tendría que aprovechar ese error. ¿Para qué? Para que el estudiante lo considere como una oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué va a permitir eso? Desarrollar la capacidad reflexiva, una capacidad de reflexión por parte del estudiante acerca de esas actividades o productos o resultados de aprendizaje que tal vez no del todo están muy bien, pero que le están dando la oportunidad de que a partir de ese error él se pueda dar cuenta de qué está fallando y qué le falta o qué cambiaría para poder lograr la meta, en este caso trazada o traducida en un propósito de aprendizaje. También otra orientación que nos plantea nuestro currículo nacional es generar conflicto cognitivo. ¿Y en qué consiste generar conflicto cognitivo? Significa en que puede ser una idea, una información o un comportamiento observable que contradice o discute las ideas que ya tiene el estudiante, o sea, esos saberes previos con los que viene. Lo bloquea, le crea una disonancia cognitiva que al estudiante le va a permitir o va a contribuir a generar interés para buscar formas de entender y comprender eso que en su momento no lo entiende del todo. A eso nosotros llamamos conflicto cognitivo. También, para poder disipar ese conflicto cognitivo, necesitamos la mediación por parte del maestro. Y justamente aquí miramos y revisamos la teoría de Vygotsky, cuando él habla de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se dan tres espacios o tres momentos. La zona de desarrollo real, que es el nivel actual del conocimiento, lo que tiene, lo que ha construido, lo que ya sabe, sea errado o sea certero, pero es lo que ya conocemos del mundo, de la realidad.
mientras que la zona de desarrollo próximo son las tareas que nosotros le ponemos al estudiante y con esa interacción que tenemos lo vamos aproximando justamente a que paso a paso vaya desarrollando su potencialidad, que es un desempeño independiente, en otras palabras, su habilidad. Entonces, de esa manera, a través del desarrollo próximo, es que nosotros contribuimos, partiendo de los saberes previos, a que él desarrolle la zona potencial. Dentro de la teoría socioconstructivista también miramos el tema del trabajo cooperativo, un trabajo donde se da la interacción social como trabajo en equipo, la cooperación, la complementariedad y la autorregulación, donde todos a través de una tarea distinta pero contribuyen a una sola meta, a nivel de equipo, a nivel de grupo. Entonces eso es muy importante también, porque al final cada uno aprende del otro y eso es lo más interesante e enriquecedor de este trabajo cooperativo o también llamado trabajo en equipo. Y finalmente, otra de las orientaciones dentro de nuestro currículo nacional es promueve el pensamiento complejo. Justamente a esos niveles tendríamos que llegar, porque la sociedad cada vez es más exigente, el mundo, el conocimiento es más acelerado, las tendencias, las demandas, los desafíos actuales cada vez son más exigentes. Por lo tanto, no solamente debemos mirar al alumno como un sujeto cognitivo que aprende y que tiene que almacenar información y que estudiar para la prueba y que salir muy bien y aprobar, sino que lo tiene que demostrar en la acción misma de su desempeño como estudiante. ¿Y quién me va a ayudar a medir eso? Los estándares, como ya lo dije, a través del ciclo, o los desempeños en los grados, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que nosotros educamos a un ser integral, a un ser que llega a nuestras aulas, es un ser que es físico, corpóreo, biológico, cultural, histórico, psíquico, pero también social. Por lo tanto, adecuar nuestra enseñanza a este tipo de ser implica pues tener un adecuado manejo de esos modelos de aprendizaje. Y esos modelos de aprendizaje actualmente propuestos por el Minedu son el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, los cuales contribuirán a comprender mejor esa habilidad y ser más eficiente y actuar de manera más competente en este mundo y en esta sociedad. Entonces, amigos, tener en cuenta a la hora que diseñemos nuestro trabajo pedagógico, nuestras sesiones, nuestras actividades, tener en cuenta estas 10 orientaciones pedagógicas que plantea nuestro currículo nacional para poder lograr auténticos aprendizajes. Muy bien, espero que este compartir les haya permitido a ustedes aclarar algunas situaciones y les contribuya pues a fortalecer sus capacidades pedagógicas y puedan ya estar en la capacidad necesaria para poder desarrollar sus actividades formativas y sumativas que se han planteado en esta primera unidad. También se va a crear un foro de consultas y dudas para poder interactuar en función a sus inquietudes. Estaremos gustosos pues de atenderlo. Muchas gracias y esperemos pues que esta primera unidad haya sido una nueva experiencia en aprendizaje.